Congo Wa Thiong'o es un escritor keniano fundamental de la literatura postcolonial africana. La novela fue escrita en 1977 en papel higiénico porque el autor estaba en prisión. ¿Y por qué el autor estuvo en prisión? Porque había escrito y montado una obra de teatro, Me casaré cuando quiera, en su lengua natal, Kikuyu, que criticaba la corrupción del gobierno kenista y neocolonialismo. El propósito de esta obra es denunciar el neocolonialismo, la corrupción, la desigualdad de género y clase y revalorizar la lengua africana. El diablo en la cruz. Se cuenta la historia de Jacinta Waringa, una joven keniana que sufre múltiples injusticias. Es acosada por su jefe, despedida por rechazarlo y abandonada por su pareja y expulsada de su casa. Todo esto la lleva al borde de la desesperación hasta intentar quitarse la vida. En medio de este dolor se cruza con un grupo de viajeros a una reunión muy particular, la reunión de los ladrones y explotadores internacionales, donde se muestran las prácticas corruptas de las élites africanas que, en lugar de servir a su pueblo, se enriquecen aliándose con el capitalismo extranjero. La novela combina la denuncia política con elementos de la tradición oral africana, ya que la historia es narrada por el tañador Higangi, una especie de junglar o profeta que recoge la voz del pueblo. Al final Waringa se transforma, pasa de ser una víctima a convertirse en un símbolo de resistencia y esperanza, mostrando que el pueblo puede luchar contra la opresión. En esta escena refleja el abuso del poder en el mundo laboral keniano, donde el cuerpo de la mujer es visto como una moneda de cambio. También denuncia el machismo estructural, donde la víctima es castigada por resistirse, y marca el inicio del sufrimiento de Waringa, pero también su fuerza moral. La visión del diablo en la hoguera es un momento simbólico. El narrador habla del diablo crucificado en hoguera rodeado de sus acólitos. Estos acólitos son las élites corruptas que, en vez de liberar a Kenia tras la independencia, lo ayudan a seguir construyendo el infierno en la tierra. Es una alegoría política. El diablo representa el imperialismo y el capitalismo salvaje, mientras que los acólitos son las élites africanas cómplices. Muestra también que el mal no es solo externo, sino también interno. Y además de esto, advierte sobre el peligro de dejar que estas fuerzas dominen, porque entonces el pueblo seguirá oprimido. El diablo, que nos hace sucumbir a la ceguera del corazón y a la sordera de la mente, debería ser crucificado, y deberíamos cuidar a sus acólitos no le bajaran de la cruz para que pudiera construir el infierno de la tierra. En este fragmento, el autor denuncia a esos acólitos del diablo, es decir, las élites que tras independencia no liberaron al pueblo, sino que ayudaron a construir un sistema injusto al servicio del capitalismo y del imperialismo. En la siguiente cita va a hablar de la pobreza y la violencia estructural, en la que dice: no solo se le arrebató el techo, sino que además dio matones para intimidarle, como si la pobreza fuera un delito y no una condición injusta. Entonces, en esta el autor habla que ser pobre en la novela no solo es una desventaja, sino que es casi un delito castigado por el propio sistema. En esta escena, Waringa pierde su casa y en vez de compasión recibe amenazas. El autor denuncia cómo las estructuras del poder convierten la necesidad en vergüenza y humillación. El mensaje es claro: los pobres no caen en la miseria por elección, sino por un sistema que los oprime y luego los culpa. Luego, en la siguiente cita, habla de la alienación cultural y el racismo interiorizado, en la que Waringa tiene el siguiente diálogo: empezó a odiar su propio cuerpo y el color de su piel, convencida de que la belleza estaba en lo ajeno.
Recurrió entonces a productos blanqueadores, envenenando su cuerpo poco a poco, como si borrar el negro de su piel fuera a borrar también su desgracia. En esta, el pasaje es simbólico. Guaringa no solo sufre en lo social, sino también en lo psicológico. El colonialismo dejó cicatrices profundas en la identidad africana, convenciendo a muchos de que lo europeo es superior. El acto del blanqueamiento de la piel representa la autoagresión, el intento de huir de su propia identidad, en el que el autor denuncia cómo el racismo no solo viene de afuera, sino que también se interioriza, destruyendo la autoestima de las víctimas. La razón por la cual hacemos este video es para darle importancia a este tipo de literatura africana y también para ver cómo la realidad de ellos se asemeja a nuestra realidad hoy en día, en la que vemos cómo el papel de la mujer es degradada, oprimida y rechazada socialmente. También vemos cómo hace una crítica a las clases sociales que muchas veces son injustas y oprimen a los pobres.